A nuestro invitado, que si de neurociencia se habla en la provincia de San Juan, el referente que nos enseña, nos orienta, nos explica, nos trae tips para nosotros los docentes, es Jorge Hirsch. Jorge, como siempre, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por invitarme. No, el gusto es nuestro como siempre, aprendemos muchísimo de tu mano y muchas son las inquietudes que nos llegan de los colegas, con situaciones que se manifiestan en las aulas y bueno, con diagnósticos que reciben, con situaciones o con algunos síntomas o señales que dicen, este chico tendrá TDAH, ¿qué pasará? Claro. ¿Qué es importante detectar? ¿Qué tenemos que hacer? Contanos, hacenos una narrativa. Bueno, vos sabés que el TDAH es una entidad que por sus siglas, para el que no lo conoce, TDAH, trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Ajá. Lo principal que tenemos que entender es que no son niños que se portan mal. O sea, Bien. No son niños. No porque un niño se porta mal tiene TDAH y menos tiene, o sea, viste, es muy común decir, aquel niño es inquieto tiene TDAH. Bien, Eso ya no, ese estigma, ese diagnóstico anticipado no. No. Primero, principal, que no estigmatizar con un diagnóstico, y segundo, que el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico muy serio que lleva mucho tiempo. O sea, los especialistas, tanto el neuropsicólogo como la psicopedagoga, son quienes establecen a través de test una evaluación bien estructurada que te puede diagnosticar y ayudar al neuropediatra a establecer el diagnóstico final. No es bajo ninguna circunstancia una consulta médica solamente. Bien. ¿Qué tiempo se necesita para tener un diagnóstico fidedigno, para que realmente tengamos la certeza y sobre eso avanzar? Y bueno, el TDAH, como dice Barclay es uno de los investigadores más grandes que hay en el tema de la neuropsicología infantil. Sí. Y él asume que el TDAH no es un trastorno de atención, sino de uno de los dominios de la atención. Hay 7 tipos de atención. Uno es lo que se llama atención sostenida. La atención sostenida es la capacidad que tenemos nosotros para modular nuestra conducta en pos de mantener la atención más allá de un tiempo prudencial. Entonces vos, cuando vas a escuchar una conferencia, cuando vas a clase, necesitas filtrar los estímulos que no son relevantes y mantener esa atención. Lo que pasa es que hoy está muy maltratada la atención sostenida, porque vos tenés reel de Instagram que te duran 1 minuto, tenés la Play, el mundo en sí vive una vorágine que es terriblemente compleja y hace que el ser humano se ponga cada vez más impaciente. Bien. Entonces, desde ese punto de vista vos tenés un problema, porque vos tenés chicos que a lo mejor están jugando, saltando, con el teléfono, y después tienen que asistir a una clase de 40, 50, 60 minutos o 80 minutos con un docente que está enfrente y que se mueve muy lento. Y es como, claro, es como muchos para ellos. Y pasás de ir a 120 por hora a 10. No sé, es como andar en una moto y después subirte a un caballo, no sé, una cosa así. Bien. Entonces, la mayoría de los niños no tiene problema para hacer esa interfaz de jugar en el recreo o tener un celular y después asistir a una atención. Pero el niño con TDAH, como tiene un circuito mesolímbico cortical, significa que lo que tiene las estructuras más básicas de emociones que se comunican con el lóbulo frontal, no las puede, como en cierta forma, hacer un procesamiento de inhibición. Es decir, por ejemplo, los niños cuando están en aulas saben que se tienen que sentar, ¿no es cierto? Y que copiar en el pizarrón. Bien. Sí. Bueno, eso es un proceso de atención sostenida. Pero un niño con TDAH que puede sufrir de impulsividad y de desatención sostenida, de repente se para y va a conversar con su compañero. Y la maestra, no, ¿qué te dije? Ahí se sienta. Y se para y le pide un lápiz a otro. O se para y tiró el cuaderno. Entonces sufre de pequeños episodios que hacen que esa atención sostenida no se sostenga. Entonces, ¿qué pasa? Si él está distraído en otras cosas y no prestando atención, a la larga termina andando mal en la escuela. Claro, no presta atención, no copia los deberes. Pierde la tarea, llega a la casa con la mitad de las cosas. No completa las... Claro. Bueno, entonces después puede andar mal en la escuela, pero él no tiene un CI bajo. Lo que tiene es un dominio neuropsicológico que no le permite sostener esa atención. Bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando van a la evaluación neuropsicológica se demuestra que el niño con su CI es un CI típico. Lo que pasa es que cuando el neuropsicólogo... Cuando hablas de CI hablas de coeficiente intelectual. Nosotros tomamos... El coeficiente intelectual está muy cuestionado. No sirve para nada. Pero en el caso del neurodesarrollo sí sirve. Para que nosotros sepamos en qué lugar estamos. Porque vos, por ejemplo, vas a tomar un test, qué sé yo, ponerle que tomes el WIS.
Entonces vos tomás el quiz en algunos dominios y entonces sacás un promedio y decís, bueno, este niño puede tener un CI tanto, ¿no? Tanto. Sí. No es predictor de nada, pero en los trastornos del neurodesarrollo a nosotros nos ayuda. ¿Por qué? Porque después vemos cuál de esos dominios está mal para tomar sus test específicos. Entonces, suponiendo que viene un niño que le va mal en la escuela. Sí. Vos tomás un test y le sale mal en atención sostenida y Bien. en aspectos visoespaciales, suponiendo, ¿no es cierto? Sí. Pero le sale bien en lenguaje, le sale bien en preguntas de cognición social. Bueno, entonces vos vas descartando eso. Entonces, si bueno, le salió mal en atención sostenida y le salió mal en aspectos visoespaciales. Bien, Sí. vas a buscar otro test que mida eso. Bien. Cuando con ese test, ahí vos empezás a tener un panorama. Bien, le va bien en visoespacial, pero sigue teniendo problemas en la atención. Entonces te vas a buscar un test puramente Para la atención. ejecutivo. Y ahí Claro. empezás a descartar. Por eso te lleva tanto tiempo. Por Claro. eso no es un No día. es inmediato, no es que va No. una vez y ya está el diagnóstico. No, el diagnóstico es un diagnóstico que se tiene que hacer serio y que se tiene que ir por descarte. O sea, no ir a buscar qué es, sino qué no es. ¿Entendés? Bien. Entonces, ¿qué no es? Y eso implica varias sesiones, varios encuentros con los Muchísimas. chicos. Le puede tomar a un psicopedagogo o a un neuropsicólogo, que por lo general es interesante que se combinen ambos. Le Sí. puede tomar y no menos de 60, o sea, 2 meses, 3 meses, porque asumiendo que el chico va 2 veces por semana, tenemos 16 encuentros en 2 meses. Y sí, puede ser Más o aproximadamente. menos. Bien, y durante ese tiempo, la mamá y la docente tiene que saber que está en ese proceso, que está cerca, y bueno, habrá que buscar alguna estrategia, alguna herramienta Claro, para después surge el apoyarlo. tratamiento. Claro, después de esos 2 o Después 3 surge meses. el tratamiento, porque vos podés tener, acuérdate que no es solo TDAH, sino tiene Sí. que tener subtipos de TDAH. Bien. Predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo. O sea, vos empezás a tener subtipos Sí, que puedes tener TDA también, sin hiperactividad. bien. El TDAH sufre de hiperactividad y de impulsividad, que son lo que más molesta en el aula, porque no Claro. se queda quieto y es impulsivo. El TDA sufre de esa atención, de atención Sí. sostenida, pero está calladito. Entonces la maestra dice, anda mal, pero es más bueno. ¿Entendés? Pero también está dentro Pero de está este dentro del grupo. TDA y exactamente igual, nada más que no tiene impulsividad y no te molesta. El que suele romper el aula es aquel que es impulsivo e hiperactivo. Sí, de repente se levanta, se va al patio, se va a la galería, no pide permiso. Después está el tema de la medicación, Ah. que ya cuando una vez que... Ya el diagnóstico. Claro, una vez que tenés el diagnóstico, que los profesionales que lo involucran lo tratan y no hay cierto tipo de mejoría y la impulsividad sigue y Sí. la hiperactividad sigue, bueno, ya sí, dominio neurológico o psiquiátrico, la ayuda de una medicación. No es el primer paso, es el paso que te va a ayudar a resolver finalmente la cuestión. No es el primero, es el último. Es el último, que puede de momento comenzar sin medicación. Totalmente. Totalmente. Bien, eso es algo Es muy que importante. el criterio, hay muchos criterios, ¿no? Acá hay un neuropsicólogo muy conocido que se llama en Argentina, Rubén Escándar, que estudia e investiga eso. Sí. Y siempre lo que dice, muchas veces lo que dice es que la medicación no tiene que ser la primera opción porque descarta el tratamiento real, conductual y cognitivo. Exacto. Entonces vos tenés que agotar todas las herramientas y después decís, bueno, la verdad que hice todo, esto ya es un problema de conectividad del cerebro, entonces yo lo voy a ayudar con una medicación. Bien, bien. Entonces no es el primer paso. Perfecto. Hay Y que aparte agotar todo. claro, hasta agotar tanto, todos los sí. pasos. Y aparte vos después podés tener comorbilidades dentro del TDAH, o sea, como ansiedad, depresión, bueno, todo. Y eso hay que descartarlo. Bien. Porque los niños con TDAH sufren no solo de la impulsividad y la ansiedad, sino de comorbilidades que están dentro de eso. Entonces, podés tener comorbilidades que por eso no son igual uno a otro. Entonces, cada uno te va a presentar un espectro distinto. Sí, sí. Mira, y en ese proceso de diagnóstico, cuando está con el neuropsicólogo, el neuropsicopedagogo, tiene también entrevistas con las mamás. Sí, siempre. Todo el tiempo, Sí, y a su siempre. vez la mamá le debe transmitir a la docente la situación particular. Claro, primero la tienen que tener clara ellos. Que realmente los profesionales, claro, los que estén profesionales. realmente frente a un trastorno con déficit de atención y de qué tipo. Muy bien. Una vez que tienen eso en claro, Sí. ahí sí se tienen que reunir con la DAI y con la docente y decir, esta es nuestra estrategia, que casi siempre es conductual. Eso, es importante que Claro. ellos sepan qué tipo de estrategia, La estrategia en el es aula, es digamos. cognitivo-conductual. Bien. Es decir, es reforzar las conductas que son inhibitorias y Ujú. que se aplica también en un plan en la casa. Ah, muy bien. En la casa, porque en la casa es fundamental. Fíjate que es una tarea conjunta entre el docente dueño del grado, la Sí. mamá, que por supuesto es quien transmite la situación, y la DAI. Claro. Para Y que la puedan terapia, trabajar, y la sí. terapia tiene que ser una terapia cognitivo-conductual, es decir, que aborde aspectos de comprensión de la autorregulación, por qué me tengo que regular,
cómo me tengo que regular y conductualmente, que algo dispare la acción de saber cuándo te tenés que regular. Buenísimo. Entonces es un proceso que te va a llevar por lo menos te va a llevar los primeros 7 o 8 años. Ajá. O sea, no es una cosa que vas un año y no. Todo va mejorando mucho, Sí. pero en la medida que van aumentando las demandas del ambiente, van aumentando los desafíos para el niño con TDAH. Claro, claro. Y sí, y en estos tiempos que nos toca vivir también. Claro. Antes, cuando éramos chicos, nuestros abuelos, no existía esto, no No. escuchábamos hablar de esto. Había niños con ¿Viste? TDAH, pero... Pero no estaba el diagnóstico, este chico es inquieto, venía la mamá Claro, y le daba un había... toquecito le daba un toque. No, pero aparte la escuela era una cosa más. Ahora la escuela es el proceso educativo Exactamente. que te va a impulsar para el futuro. Bien, bien, y es la que contiene, la que escucha, siempre hablamos de la escucha Claro. atenta, activa, asertiva, Todo. y ahí está el docente para escuchar, para observar, Por eso- para derivar, no para diagnosticar. Claro, por eso el docente lo Cuidado. que tiene que hacer es hacer una buena descripción subjetiva, porque Sí. eso ayuda mucho Bien, a los especialistas. Una descripción muy subjetiva. En qué momento se porta mal, cuándo se porta mal, lo que ella considera mal. Bien. Si ella considera que se porta mal, si ella considera cuándo hace tarea, cuándo no lo hace. Porque eso es muy importante para que esa valoración va a orientar a los test que se van a ¿a utilizar. qué tipo de test? Claro. Perfecto. Entonces, Perfecto. en la batería de test es muy amplia, porque eso es muy amplio. Es como como cuando se usa, qué sé yo, una medicación que es de distintos laboratorios, pero se prefiere una. Bueno, las baterías de test también depende del perfil del neuropsicólogo. Vale. ¿A qué te gusta más, qué no te gusta más? Pero, por ejemplo, hay muchos niños con trastornos visoespaciales, con dispraxias visoespaciales, que Sí. simulan ser TDAH. Mira. Hay niños con autismo que simulan ser con TDAH. Bien. Parece que tiene TDAH, en realidad tiene autismo. Bien, ¿dónde estás, Jorge, en tu fundación? Y ahí tenés un equipo, por supuesto, de colaboradores, de profesionales para quienes nos escuchan y bueno, puedan acercarse y tener alguna consulta. Hoy, gracias a Dios, en San Juan hay muchos especialistas y está gente muy formada en toda la provincia. San Juan es una de las provincias que mejor formación tiene. Mirá vos, qué importante es el Nosotros dato llevamos 30 años con Sí, Cerini. sí. 30 años con Cerini y está en la Rawson y Brasil. Ahí está entonces. Ese es ¿Algún nuestro teléfono? instituto. 422-2050. 422 2050. 2050 para quienes nos escuchan, para los equipos de conducción, para los papás, Sí. para los colegas que quieran hacer una consulta, acercarse o bueno, tener un primer encuentro. Es muy Pero sobre todo, importante. más que nada, más que eso es informarse, porque si no, Sí, por ahí uno... y formarse, ¿viste? Claro, Y formarse, por eso hay sí, porque tantas- si no, por ahí surge como esta cuestión de que si no se hace allá, no. No, Es está importante, es importante saber que hay muchas herramientas. Bárbaro. Lo peor que puede suceder es que no se haga nada. Exacto, que se aísle, que se margine, Claro. que se ponga el estigma este chico es lit. No, esperemos. Y no se puede hacer nada. Bárbaro, Jorge, como siempre un gusto. Estaría toda una hora conversando con vos, pero nuestro módulo se terminó. Ya don Ismael nos tocó el timbre. Nos Sí, vamos al recreo, ¿te está bien. parece? Y nos relajamos. Dale. Gracias. Con Gracias a vos. nosotros, Jorge Hirsch, si de especialista en neuroeducación se trata, acá está, el referente en la provincia de San Juan. Gracias. Una locura. Personalmente creo